lugar va a intervenir Benito Fernández, que también es ingeniero agrónomo y es jefe de Servicio de Agricultura en el Gobierno de Cantabria. Por favor, Benito. Gracias, habéis cargado la presentación B, ¿verdad? Bueno, gracias a Consuelo, gracias a la organización por estar aquí. En principio, el tiempo que tenemos parece que es muy breve, así que voy a intentar ir bastante rápido. En principio, el planteamiento que se hace aquí es una producción de leche ligada al territorio y, como vais a ver, es una línea de trabajo que se basa en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es generar una cultura de la leche. Hay una cultura del vino, hay una cultura del aceite, aquí bien conocido es. Hay una cultura del vinagre bastante incipiente, pero curiosamente la leche, un producto básico, no tiene cultura. La leche es blanca y en botella o en tetravit ahora. Y en principio entendemos que la leche tiene mucha más variabilidad y muchas más consideraciones importantes para ponerlas en su lugar. En segundo lugar, lógicamente, esta calidad de la leche tiene que estar basada en una leche diferenciada, en una leche de calidad. Luego, lo que se pretende es obtener productos lácteos, leche en concreto, y no adicionados, que sean de alta calidad nutritiva, alta calidad de salubridad y alta calidad organoléptica. Y el tercer principio o pilar básico en el que se fundamenta esta línea de trabajo es que debe estar producida en base a unos sistemas sostenibles, en base a unos sistemas que creen una simbiosis entre la producción y el medio ambiente y el paisaje y las condiciones medioambientales que los acompañan. Entonces, en principio, si pasáis, por favor. Estamos hablando de un producto que en España más del 87% de la producción corresponde al vacuno, cuando hablamos de leche, y de ese 87%, sí, por favor, más del 55% de las entregas se producen en la zona norte, digamos que la zona vocacionalmente, inicialmente más apta para la producción de leche en base a sus recursos naturales, al pasto. En principio, asistimos a un sistema bastante curioso y es que las explotaciones pequeñas en toda esta zona norte, y hablo del Atlántico Norte, en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, las explotaciones pequeñas representan el 30% en cuanto al número y, sin embargo, solamente producen un 5%. Estamos hablando de datos del 2013-2014. Curiosamente, las explotaciones grandes, siendo muy inferiores, un 20%, producen un 55% de la cuota láctea. También es normal. La relación es de 11 veces más. Pero, sin embargo, la superficie agraria útil que acompaña a estas explotaciones es solamente de 3 veces más de las grandes con respecto a las pequeñas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las explotaciones grandes son más intensivas y menos ligadas al territorio. Esto es un proceso que se sigue produciendo, es una línea, una tendencia que lleva produciendo desde hace años y que sigue produciéndose. Como vemos, estos son datos en Cantabria, prácticamente para una producción de leche prácticamente continua, sin grandes oscilaciones. El número de explotaciones ha bajado de casi 4.000, en este momento hay menos de 1.300. Y si tenemos en cuenta que en la campaña 94-95 ese número era de 8.335 explotaciones, quiere decir que la bajada, la disminución de explotaciones y, por tanto, de familias que viven de la producción de vacuno lácteo en la zona norte es importantísima. Esto quiere decir que se está produciendo una intensificación productiva y el fondo de la diapositiva muestra un poco lo que sería un paisaje clásico del norte típico que está fundamentado en pastos y praderas, ¿vale? Esta intensificación productiva, estos sistemas intensivos, se caracterizan por varias cosas. Por ejemplo, altas producciones de las vacas, evidentemente, con lo cual son vacas de alto valor, alta genética, tienen una corta vida útil porque este sistema es muy intensivo, entonces hay una reposición muy abundante. Tienen altas inversiones en alojamientos y equipos, puesto que la mayoría de ellas van con estabulación permanente. Haya grandes equipos, Unifeed, sistemas de ordeño, etcétera. Eso implica alto coste de mantenimiento de las instalaciones y equipos. Hay una alta dependencia, y este es el factor más importante del mayor coste que tienen las explotaciones de leche, que es la dependencia de alimentos externos.
Aquí no hablamos solamente de alimentos externos, sino que también hablamos de otros suministros, como son piezas para los equipos, mantenimientos y una asistencia técnica mucho más exhaustiva. Nutrólogos, técnicos especializados en sistemas de ordeño, etcétera, ¿no? Además, estos sistemas, una elevada huella de carbono, muy superior a la de los sistemas extensivos. Y además, encima, genera una alta concentración de residuos que, como va ligado a una baja ocupación del terreno, genera en un momento dado que sean residuos y no fertilizantes o productos reutilizables. Lo que lleva a esto es que se parten estos sistemas intensivos de unos altos costes, ya de costes fijos y costes variables. Por tanto, el margen que queda solamente puede ser obtenido o por altos precios o por mucha producción. Por altos precios, por ejemplo, en Cantabria está puesta la serie del 2006 al 2017 y ya vemos que no se elevan, sino que, al contrario, la tendencia es a la baja. Luego, si no es por altos precios, la única forma de hacerlo es si saco menos margen por unidad, tengo que producir más unidades para mantener los mismos márgenes económicos. Eso implica que el proceso de intensificación va a más, ¿vale? Entonces, esta era una diapositiva, pero por el escaso tiempo que hay no voy a contarlo. Lo que trato de decir en estas es que esto no es porque sí, esto no es una evolución natural que se produce. Esto es una evolución condicionada en función de circunstancias coyunturales y, por tanto, políticas que se han tomado, que no digo que sean malas o buenas, en cada momento habrán sido como hayan sido, pero que a la larga nos han conducido un poco a esta situación. Si pasáis, de favor. En el análisis que se hace de esto, aparte de balance energético, que decía en un análisis y que describe estupendamente en su reportaje, en un artículo que se menciona más tarde, en principio, el análisis que tiene que hacer un ingeniero agrónomo en estos días para fundamentar y estudiar ciertos sistemas no puede basarse solamente en la eficacia. Esto empezó con el tema de la productividad. Había que producir porque había que generar alimento. La palabra importante era la eficacia. Con el tiempo, ya una cierta crisis en los años de los 70, ya hubo que pasar al término eficiencia. Había que producir, pero un mercado competitivo, luego había que rebajar costes, entonces había que ser muy eficiente. Y hoy día esto ya es mucho más complejo, porque ya hay otros conceptos que complican este análisis y que ahora, cuando se analiza y se trabaja en el campo y en el despacho, hay que tener muy en cuenta. Esos conceptos, en principio, estamos hablando de que hay que tener en cuenta paliar el cambio climático, que los sistemas tienen que ser sostenibles, que la huella de carbono es un tema que cada vez está más ahí, la contaminación, la conservación de la biodiversidad. En fin, para un agrónomo, puesto que estamos en un congreso de agrónomos, es mucho más difícil el trabajo hoy día que cuando empezamos, por ejemplo, yo en esta carrera. Hay que analizar y, por tanto, es muy importante el uso de los equipos multidisciplinares, ¿vale? Entonces, en esta línea de trabajo, el gran reto, en principio, es que no va a ser para todos, son dos sistemas que pueden convivir. Hay un sistema intensivo que está implantado y que produce y que tiene ciertos riesgos, porque cierta vulnerabilidad, puesto que depende mucho de los mercados internacionales, de los concentrados. Entendemos que hay otro sistema basado en los recursos propios que, curiosamente, se está perdiendo y que, en principio, debería ser mucho más eficiente y, además, mucho más sostenible que el que está ahora en vigor. Entonces, el sistema productivo que planteamos es un sistema ligado a la tierra en base a los recursos naturales que existen, que son los forrajes en este caso. Y eso implica un mantenimiento de las superficies de pastos y, por tanto, del paisaje y de la biodiversidad. Implica una menor dependencia de alimentos comprados, tanto de los gastos del propio alimento como gastos de transportes, almacenamientos, etcétera. Y un tema muy importante, que es las oscilaciones de precio cuando están en unas explotaciones ligadas a unos márgenes muy pequeños. Una pequeña oscilación de precios internacional hace que dejen de ser rentables. Por lo tanto, son muy precarios. Y hay una reducción de la huella de carbono con este sistema muy importante, y hay una mejora de la higiene y bienestar de los animales, puesto que están en estados de semilibertad frente a las estabulaciones continuas, ¿no? Sí es verdad que hay un ligero aumento de los gastos de mantenimiento del propio animal, puesto que él es el que va a buscar la comida en el pastoreo y él es el que distribuye las heces y los estiércoles en el camino. No es una solución para todas las explotaciones, pero es una solución para aquellas que tienen capacidad de aumentar su base territorial, que esa es una de las partes que se estudia
dentro de un proyecto de investigación de todos los OPIs de la zona norte, en el que, entre otras cosas, se estudia efectivamente la capacidad de las explotaciones existentes para pasarse a un sistema extensivo. ¿Vale? La segunda fase de este sistema es la transformación mínima de ese producto. Se ha comprobado en estos proyectos de investigación que esa leche obtenida en base a estos sistemas tiene ciertas cualidades mejores a las leches convencionales o intensivas, en temas cardiovasculares, omega 3, omega 6, famoso, tienes mejores indicadores de salubridad y, desde luego, sin ninguna duda, organolépticos. Entonces, en principio, si dais, por favor, en España, la leche obtenida, sea buena o mala, prácticamente se estandariza mediante un proceso que se ha impuesto, que es el de la uperización, la UHT famosa. En España el consumo de UHT es superior al 95%, y no solamente en España, sino también en nuestro entorno, sobre todo en el sur de Europa. Y es un proceso que no es muy clásico, que se ha impuesto en la década prácticamente de los 80 y en menos de 10 años se ha pasado a estos indicadores, ¿no? Pero esto no ha pasado en todo el mundo, ni siquiera en toda Europa. En el norte de Europa, en los países escandinavos, en Gran Bretaña, en Irlanda, el consumo de leche UHT es inferior al 11%. Y hay alguna excepción incluso en los países mediterráneos, como por ejemplo Grecia, donde el consumo de UHT es inferior al 1%. Luego, entonces, esta es otra moda más. Evidentemente, al consumidor le gusta porque permanece mucho tiempo, porque es fácilmente almacenable y porque ha habido una complicidad entre todos los agentes que participan en este tema para imponer este tipo de leche. En principio, si hemos producido una leche de alta calidad, con unas altas cualidades organolépticas y nutritivas, es un crimen que luego la machaquemos con un proceso transformador de esterilización potente a altas temperaturas, que está comprobado por diferentes estudios, que desnaturaliza ciertas vitaminas, en fin, que afecta a la calidad de la leche. Entonces, lo que planteamos en esta línea de trabajo es que esta leche producida de alta calidad, con altas condiciones de salubridad, etcétera, no se desnaturalice y se someta al mínimo tratamiento que garantice la seguridad alimentaria, pero que permita mantener las cualidades de esa leche. Por lo tanto, la pasteurización sería el rango máximo y eso implica que su periodo de conservación es pequeño y que, si quisiese mantenerse, sería muy costoso porque habría que mantener la cadena de frío. Y además, el tiempo de almacenamiento no puede ser alto porque, por lo que hemos comentado, por lo que implica que tiene que ser una comercialización inmediata. Y normalmente estamos hablando de cadenas cortas o semicortas, puesto que no puede haber grandes traslados, grandes transportes de este producto, puesto que es muy sensible. Por tanto, estamos hablando de una fidelización del consumidor que querrá, esperamos, esa leche más sana y más sabrosa. Hay una disminución de la huella de carbono también, puesto que no estamos hablando de grandes transportes del producto de unos sitios a otros, y además hay un empoderamiento del productor porque el consumidor de su leche, que sabe que es buena, está en su entorno. Entonces hay una identificación entre productor y consumidor. Entonces, al final, lo que pretendemos es valorizar el sabor de la leche, lo que hablábamos antes, la cultura de la leche. Y la última fase, por fin. Bueno, estos son efectos que están comprobados científicamente, que desnaturalizan los altos tratamientos térmicos. Pasar la chat, el favor. Y entonces la tercera fase es que si conseguimos un producto de alta calidad y que se conserve o se mantenga o se mime en el proceso de transformación, llegue al productor de una forma válida. Luego, por tanto, hay que implicar a la comercialización, puesto que estamos hablando de un sistema, de un producto frágil, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, al consumidor hay que garantizarle que ese producto es lo que se dice de él que es y, por tanto, lo hay que demostrar, primero, ampararlo bajo un sello de calidad y, segundo, ampararlo con unas pruebas objetivas, fiables, de que ese producto es lo que dice que es, ¿vale? Y esto es lo que se está llevando a cabo en el último proyecto de investigación de la Comunidad Cantábrica, de estos OPIs que comentamos, que, entre otras razones, en el RTA 2014, que están financiados por el INIA, es uno de los temas que se analizan, indicadores, bioindicadores, de que esa leche está obtenida en base a pastos. Vale, pues no sé si me he pasado muy rápidamente, aquí lo dejo. Gracias.